Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, ¿habéis oído hablar de la doctrina del shock? Os acercaremos al mundo real. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Me alegro mucho. Tu mente no deja de hacerte preguntas, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Quién controla a los que controlan? ¿Hacia dónde va la humanidad? Pregúntate, ¿qué es real? ¿Vives la realidad o es una realidad que te han puesto ante tus ojos? Repito la pregunta, ¿qué es real? ¿Cómo defines lo real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, de lo que puedes oler, de lo que puedes saborear y ver, entonces lo real, tengo que decirte que son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. ¿Y si resulta que las crisis no son reales, sino que son interpretaciones derivadas de nuestras conexiones neuronales que se basan en la electricidad? Yo no lo sé. O quizás sí lo sé, pero a veces uno tiene que hacer ver que no sabe para poder hacer preguntas a los que saben. Saludamos al profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, bien hallado, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Yo esperaba que hoy la sintonía de entrada al programa sea como de un ambiente orientalista, con las flautas aquí, las clásicas, el ney y los tambores del desierto, y que sería, pues bueno, nos trasladaría un poquitín al escenario de lo que está ocurriendo ahora. Pero he visto que realmente hemos empezado por una americanización de la sintonía, con recuerdos rockeros de hace muchísimos años, que me recuerdan más a Alabama y a algunos lugares míticos de la creación de esa música. Con lo cual quiere decir que estamos más cerca de los americanos que de los iraníes, ¿no? No, hombre, no. Aquí solo estamos más cerca de la buena música. Mientras tenga buen ritmo y te sacuda el cuerpo y la mente y el corazón, oye, a mí me da igual que esté hecha en Irán, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia o, pues no sé, un poco de modestia, ¿no? Pero bueno, de aquí casa nuestra, al Principat d'Andorra, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, la música es la apertura siempre a una conciencia más amplificada. Y por lo tanto, pues bueno, yo también soy de los que no tengo límites, a pesar de que tú sabes de que soy un auténtico fanático de la gran música, ¿no? Ya no digo yo siempre he dicho que hay la gran música y después sonidos organizados, pero bueno, es una opinión muy mía. Y entonces, pero quiero decir, allí, por ejemplo, hablando de músicas orientales, sabes que hemos trabajado bastante tiempo en países musulmanes, y aquí en casa tenemos música muy buena, por cierto, de todos estos países, y son francamente interesantes, desde música de los tuaregs del desierto, cosas increíbles, realmente muy, 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 muy notable y muy desconocido para nosotros. Bueno, no sé si te has fijado, pero después de la música he puesto algo así con mi voz, así un poco jugando con el equipo de la radio, para hablar de qué es real, ¿no? Y si lo que estamos viviendo a día de hoy, que preocupa, pues, no sé, a buena parte de la sociedad, ¿es real lo que estamos viviendo o no? Y aquí me gustaría hoy que desarrolláramos, Tristán, un poco algo que ya lo comentamos en Sapiens allá al 2007, fíjate si ha llovido, cuando salió un libro titulado La teoría del shock o la doctrina del shock. Lo escribió una investigadora canadiense como es Naomi Klein, y que, bueno, pues a grandes rasgos
postula que los sistemas políticos y económicos y las corporaciones que se mueven por ahí utilizan las crisis, es decir, cuando decimos crisis estamos hablando en este contexto de pues guerras, ataques no deseados, crisis financieras o incluso desastres naturales o cisnes negros, para implementar reformas impopulares que la población, la sociedad, la ciudadanía no aceptaría en condiciones normales. Y yo te lanzo la pregunta, ¿no será que lo que está pasando está utilizando esta doctrina del shock, esta teoría del shock muy bien calculada, con una ecuación imperceptible bajo una excusa X para irse implementando? ¿Qué opinas? Y cuando digo esto, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Groenlandia, Europa, estamos hablando de Irán, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Los gobiernos son los perros pastores y nosotros somos el ganado. Cuanto más ladran y cuanto más muerden, nosotros nos replegamos y nos juntamos, y entonces en el momento que nos tienen bien, digamos, contra las cuerdas, entonces nos pueden llevar al corral de la derecha, al de la izquierda o hacia el abismo, y que caigamos por el abismo, con lo cual una gran masa de población innecesaria, pues bueno, pues se pierde en un acto tan sencillo, ¿no? Hay una teoría en los países nórdicos, en Suecia, Noruega, Finlandia, hay una especie de roedores, se llaman los lemmings, y los lemmings son animalitos que depende del frío, de las bonanzas de la temperatura, pues pueden llegar a crecer la población de una manera, digamos, descontrolada, y cuando se llega pues a ese momento que hay tantos cientos de lemmings, ellos mismos empiezan una loca carrera y se dirigen hacia los fiords y se lanzan al mar, es decir, se autorregula la población, ¿no? Pues bueno, estamos más o menos en un escenario de este tipo, ¿no? ¿Te refieres a los lemmings que son un poco muy similares o parientes a los hámsters, a estos ratones que tenemos por aquí, por la montaña de campo, ¿no? Estos animalitos que, bueno, pues son clave para un ecosistema y los lemmings lo son para el Ártico, pero cuando aumenta la población hacen, pues no sé, como un efecto de flautista de Amelín, ¿no? Un suicidio colectivo. Es curioso. Ellos mismos directamente se autorregula la población. Bueno, yo creo que nosotros estamos en una situación un poco leminesca, porque quiero decir que, claro, vamos a ver, como tú ya sabes que eres un gran admirador de la Matrix número 1, pues bueno, lo que hay dentro de nosotros es aquella batería, ¿no?, tan solicitada. Es decir, somos un sistema bioeléctrico y biomagnético, y por lo tanto todo eso puede ser regulado, puede ser alterado, puede ser autorregulado, es decir, nosotros mismos podemos llegar a ejercer un control sobre nuestro propio sistema magnético, de ahí el famoso libro que yo pues estoy siempre cantando, que es El guerrero asceta y las runas, y entonces pues bueno, ahí es lo que hay. Entonces este sistema biomagnético y bioeléctrico de masa, claro, no es lo mismo que estemos caminando por un prado de alta montaña por ahí, por Andorra, o en Noruega, sin caernos al abismo o sin querernos tirar al abismo. Vamos a ver que la fascinación del abismo también es una cosa muy curiosa, que no sé si tú la has experimentado alguna vez. Nosotros estuvimos, recuerdo, Olga y yo, una vez vivíamos en un pueblecito de montaña que se llamaba Tavertet, que estaba rodeado de unos farallones con unos grandes abismos. Y entonces, una vez, nos acercamos y estuvimos a punto de tirarnos. Y nos dimos cuenta en el último momento que aquello estaba ejerciendo una fascinación absolutamente incontrolable y que estamos, digamos, como la necesidad de probar, de saltar, de probar el vuelo. Estamos en el mismo límite. Y es también muy cierto que en ese lugar donde vivimos bastante tiempo, se habían producido muchos suicidios o muchas personas, que realmente hay una estadística, pues digamos, notable de personas que habían acudido a ese lugar o quizás
con la intención de acabar con su vida, o simplemente que habían sentido esa fascinación, esa atracción, y se habían de alguna forma liberado a ese vuelo final, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es decir, claro, todo lo que te estás comentando tú, claro, todos esos sistemas rectores de la humanidad desde hace mucho tiempo, porque claro, no hemos de decir, a ver, ¿y por qué razón no hemos conseguido en los tiempos de la historia escrita llegar, digamos, a una concordia total de la humanidad? Porque al fin y al cabo todos estamos regidos por la ley de la vida y por la ley de la muerte, por la ley del placer y por la ley del dolor. Y en resumidas cuentas somos frágiles. Aquella maravillosa novela de Milan Kundera, que bueno, que ahora es un autor ya desaparecido en la noche de los bestsellers de hace muchísimos años, escribió un libro fantástico que se llamaba La insoportable levedad del ser. El libro quizás era mejor el título que el resto del libro, pero es que el título era absolutamente, digamos, lapidario, ¿no? Y entonces hasta Olga en un momento determinado tomó esa idea de la insoportable levedad del ser para hacer un poema realmente muy bonito, ¿no? Es decir, todos somos frágiles. Somos débiles. Sí, ya podemos ir al gimnasio. Sí, ya podemos ser unos esquiadores fuera de pista que desafiamos la muerte y no sé qué, y no sé cuántos y no sé qué. Pero amigos, cuando viene el choque, cuando viene el dolor, cuando viene la fragilidad, somos todos iguales en el dolor y en la muerte. Y eso, si no hubiéramos recibido una enseñanza que nos hubiera de alguna forma enseñado a valorar la fragilidad de cada uno, viendo la fragilidad de nuestros compañeros de viaje en la vida, nada, no hace falta que sean familiares, personas que pasan por nuestro lado, señores que están en un vagón de metro que compartimos. Imagínate, claro, en un vagón de metro, imagínate que el metro descarrila, o un tren de estos que últimamente va descarrilando, y todos los que vamos en el mismo vagón nos vamos a los campos etéreos ahí de los mundos sutiles, y se acabó la experiencia de la vida en la Tierra. Si hubiéramos sido capaces de crear una enseñanza que nos hubiera mostrado la necesidad del respeto absoluto a cualquier tipo de vida, porque no sabemos crear vida, ni sabemos armonizar la vida, solo sabemos vivirla en secuencial. Hoy hace buen día, mañana hace mal día, hoy hay una guerra en no sé dónde, hoy un grupo de políticos locos, se puede decir ya, ¿no?, de políticos locos todavía en los mundos digamos, de los medios. Un grupo de políticos locos juega a la guerra, y juega a la guerra ¿con qué? Con la carne de cañón que se llamaba antes. Es el picadillo, hacer picadillo, y entonces como estos señores que últimamente dicen, bueno, con que nos atacan vamos a poner cadenas, escudos humanos para que cuando ataquen creen una mortandad que pueda ser reprobable. Pero por Dios, es que es gente salida del frenopático, o bueno, en manos de que estamos, ¿no? Entonces, quiero decir, estoy totalmente de acuerdo en esta teoría de la teoría del shock. Y realmente ahora estamos viviendo en una teoría del shock, pero bastante buena, ¿no? Es bastante ejemplarizante todo lo que está ocurriendo. Totalmente, Tristán. Y fíjate, ¿no? Aquello que cuántas veces hemos oído. Oye, parece ser que la gente, la sociedad no aprende y se repite lo mismo la historia, ¿no? Y claro, hay datos sobre esto, porque un día digo, ¿por qué se repite tanto? Pues tiene su explicación, a ver si la compartes conmigo. Y es que esta historia triste de las guerras, conflictos, violencia, se repite porque la memoria emocional tiene fecha de caducidad. Y claro, no es lo mismo leer sobre una guerra que haber sentido el hambre, el miedo, el dolor, el horror, ¿sabes? Y cuando, claro, la generación que vivió el horror
fallece, muere, se van al otro lado, las siguientes generaciones empiezan a ver estos eventos como, bueno, leyendas, un párrafo en un libro de historia antigua, eran exageraciones de la abuela o del abuelo. Claro, a quienes interesa vender nuevas soluciones radicales, ¿a quién interesa? Claro, si no hay un freno de mano que ponen los abuelos que la sufrieron, decir, esto no debe y debe perpetuarse en la memoria familiar. Claro, esto sería mucho más fácil de convencer a los jóvenes de que lo que se está produciendo ya se produjo y tiene graves consecuencias. Sí, bueno, simplemente se tendría que de alguna forma experimentar en el dolor o la visión de la muerte, para que de alguna forma digamos, el sistema sensible de todos y de cada uno de nosotros ya digamos emitiera una pantalla de apartar de nosotros todo aquello que pueda crear un peligro, una agresividad, ¿me entiendes? Para nada, ¿sabes? Lo más simple, ¿sabes? Una discusión y un puñetazo en la nariz, eso que sale tanto en las películas, oye, que es muy doloroso un puñetazo en la nariz, ¿eh? O sea, y queda muy bien, ¿no? Y realmente, bueno, hay otra cosa que es muy importante. Hablando de enseñanzas, sí sabemos que casi todo el material que en estos momentos está, digamos, para el, entre comillas, disfrute de un entretenimiento, no hablo de las empresas que suministran las series y las películas que estamos viendo ahora, digamos, todos estamos por las noches mirando esos canales a ver si encontramos algo decente para ver, y realmente es muy difícil encontrarlo. Casi todo es violencia por la violencia y absoluta, a mi forma de ver, caída en una especie de exaltación de simplemente el culto a las armas y el culto a una lucha absurda. Y bueno, pues esto es lo que tenemos y esto es lo que está pasando y por lo tanto, pues bueno, pues ahí es nuestro escenario. Y de ahí pues hemos de encontrar los que queremos de alguna forma dejar de estar sumergidos bajo esta gruesa capa de brutalidad, pues poder salir un poco a una superficie limpia donde veamos otro tipo de quizás esperanza, de relación. No sé si al final vamos a tener que separarnos todos, irnos a vivir en rincones perdidos de las montañas del Cáucaso. Bueno, parece ser que por allí también habrá algún tipo de problema, o donde sea. Pero realmente creo que en estos momentos, aparte de la observación del continuo violento en el que estamos sumergidos en estos minutos, y en estos minutos mucho más intenso, pues bueno, tenemos que quizás buscar un salto hacia arriba, impulsarnos hacia arriba para salir de todo este entorno y no buscar y crear los que seamos, aunque seamos primero 5, después seremos 50, después seremos 500, después seremos 5.000, después seremos 5 millones de personas, que seamos capaces de crear un entorno más esperanzador para la especie humana. Fíjate, estos días lo estamos viendo, que es alucinante, ¿eh? Según qué declaraciones hace el presidente Donald Trump, la bolsa sube o la bolsa baja, ¿no? Y claro, aquí es un claro ejemplo de cómo se está aplicando la doctrina del shock, la teoría del shock en la bolsa financiera. Porque el shock genera pánico. Y cuando ocurre un evento de, por ejemplo, bombardeos, ataque, una guerra o un colapso del tipo que sea, el inversor minorista, ¿qué pasa? Que este es el ciudadano que pone sus ahorritos allí, el ciudadano más común, vaya. Entra en modo supervivencia y flash, vende sus activos a cualquier precio para salvar lo poco que le queda, o antes de que pierda más, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Pues las grandes instituciones financieras, lo que llaman las manos fuertes, que tienen liquidez y nervios y supongo información de acero, pues compran esos mismos activos a precios casi de saldo. El shock
permite, no sé, si piensas como yo, limpiar el mercado y concentrar la propiedad en menos manos. Y esto está pasando. Estamos viendo oscilaciones de la bolsa a cada decisión política. Dice, oiga, ¿cómo puede ser esto? Bueno, tenemos aquí una ejemplarización del tema con lo que ocurrió con el anuncio del, entre comillas, la propuesta, porque no existe ningún tipo de acuerdo, la propuesta de una negociación sobre una serie de puntos y que uno de los temas que era prioritario era la condición absoluta de la apertura, una condición absoluta de la apertura sin condiciones del estrecho de Ormuz. Esto en el momento en que se da, yo ayer por la noche estaba muy atento a toda esta movida, y esta noche también, y entonces ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente hay una caída del precio del barril de Brent casi hasta 90, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que todas las grandes corporaciones se ponen a comprar en ese momento, ¿me entiendes? Todo lo que se pudo. Y ayer mismo por la noche hubo un pequeño repunteo cuando se vio que seguía habiendo petardazos de la derecha y de la izquierda, que allí había un alto el fuego, de momento que alguien no se había enterado de que había alto el fuego, ¿no? Y a partir de que hemos entrado, digamos, a 24 horas más, la cosa se ha ido complicando y en estos momentos, pues nada, si de pronto había bajado el precio del barril a precios absolutamente históricos de descenso y ahora pues está subiendo otra vez y alcanzaremos, imagino que si sigue habiendo, digamos, este totum revolutum que nos está rodeando desde hace tanto tiempo, pues volvemos a alcanzar precios, digamos, de absolutamente no vistos en crescendo, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Y sí, realmente esto es el zarandeo, el vaivén, ¿no? Ahora, bueno, nos llevan hacia allí, ahora nos llevarán hacia allá, pero vamos a ver, hay otra cosa que es muy importante. Esta señora que escribió este libro lo que hizo es describir un sistema, y este es el sistema que desde que hay medios de comunicación está, digamos, siendo utilizado desde los últimos 150 años hasta ahora. A la vista de lo que viene, no creo que vaya a cambiar demasiado. Porque... Bueno, Tristán, 150 y tira mucho más abajo, porque mira, a mí que siempre me ha gustado la historia y el Imperio Romano, cuando fue república, imperio, todo, y sobre todo sus grandes construcciones, su arquitectura fue fascinante, ¿no? Pero fíjate, durante muchos siglos el ciudadano romano, sea el patricio o el plebeyo, se sentía protegido, por lo que parecía un sistema infalible. Y cuando las tribus del norte se alzaron, y aquí entraban los vándalos, los hunos, los godos, los ostrogodos, cuando cruzaron el Rin y el Danubio, el shock, la teoría del shock, la doctrina del shock, no fue solo militar, sino que fue psicológica. El Estado romano de turno, en lugar de calmar a la población, ¿qué hizo? Utilizó esa precisa amenaza, que a mí me huele que se dejó gestar por algo, para declarar un estado de emergencia permanente. Y claro, ¿qué pasó? Ante el miedo de ser degollados por los bárbaros que vienen de las tierras del norte, pues el pueblo, la ciudadanía de aquellos tiempos aceptó la pérdida total de sus libertades civiles, se permitió, ojo, la militarización de las ciudades, la entrada de mercenarios, además bárbaros, federados, para proteger de otros bárbaros que ya los tenían infiltrados. Estaban unos ayudando al Imperio Romano, que ya estaban infiltrados de otros, para proteger de otros bárbaros, y el shock creó una dependencia absoluta ¿de qué? Pues del ejército y de los caudillos en ese momento. Y claro, Roma tenía un sistema de impuestos muy complejo y una clase media de pequeños propietarios que se fue pues a la Norris. ¿Por qué? Porque el Estado aplicó su particular terapia de choque, subiendo impuestos a niveles asfixiantes, bajo la excusa de que defendernos del enemigo del norte, cuando los pequeños agricultores ya no pudieran pagar. Las élites, ¿y quién eran estas élites? Los senadores, grandes terratenientes, amablemente se ofrecieron a comprar sus tierras por una miseria o a cambio simplemente de protección. Teoría del shock al 100%, profesor. El libro.
Del libro, absolutamente. No me extraña que esta señora escribiera, digamos, esta teoría, porque, claro, si tú miras hacia atrás y miras a nuestro momento, estás viendo exactamente el mismo tipo de reacciones, ¿eh? Pero también hay otra cosa que es muy importante. A ver, la especie humana tiene un camino angélico y un camino hacia la bestialización. En tanto en cuanto el camino hacia la bestialización, que ahora lo estamos viviendo quizás de una manera muy consciente, se mantiene, es mucho más conducible, es mucho más manipulable. El camino hacia la supraconsciencia, el camino angélico hacia lo superhumano, nos libera de toda esta especie de, digamos, reacción puramente instintual, ¿eh? La reacción de la manada, ¿eh? Los demás lo hacen, los demás corren hacia la izquierda y yo correré hacia la izquierda, pero no sé por qué vamos hacia la izquierda, ¿eh? Y entonces estamos en lo mismo. Vamos a ver, somos una especie, pertenecemos a la biosfera. El trabajo del ser humano sobre la Tierra debería haber sido el camino hacia la superación del aspecto, digamos, puramente biológico, digamos, superar el tema de la manada, ¿eh? Cuando uno entra en un estadio de fútbol, se da cuenta de que allí está pasando algo unificador, a mi forma de ver es aterrorizante, ¿entiendes? Hay cientos y cientos de personas que diluyen su individualidad tras los colores de 11 tíos que corren, 22 tíos que van corriendo arriba y abajo de un prado verde. Entonces, claro, ¿cómo es posible que esta gente sea capaz de defenderse de cualquier otro tipo de manipulación que sea simplemente un color verde, un color negro, un color blanco que se van moviendo delante de sus ojos? Un croma, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos liberar a esa gente? Perdón, yo lo sé, a todos los que os gusta el fútbol lo veréis de una manera distinta. Pero yo creo que he ido 1 o 2 veces a un campo de fútbol y no he vuelto nunca más. Entonces, a mí me gusta la vida solitaria, las montañas, claro, soy un rarote. Ya lo entiendo, soy quizás una social. ¿Entiendes? Soy un cisne, yo sí que soy un cisne negro, ¿no? O un patito negro. Pero quiero decir, yo cuando veo esto digo, claro, es muy normal que esta gente delante de una pantalla de un televisor, de un videojuego o de cualquier otro estímulo visual pueda ser conducida a cualquier cosa. No sé si recordáis de la época de los Pokémon, por ejemplo, que fue una experiencia conductual absolutamente aberrante. Pues bueno, esto es lo que tenemos ahora. Ahora, nosotros somos capaces de modificar esto. Me llego a pensar que delante, digamos, de cualquier tipo de pesimismo, que no es nada fácil deshacerse del pesimismo delante de una situación, digamos, parecida a lo que hemos estado relatando, delante de cualquier pesimismo que pueda de alguna forma prevalecer, yo sigo siendo optimista. Sigo pensando que tenemos la capacidad de rehacer el sistema, pero hemos de ser conscientes de que ello necesita una entrega, un trabajo, una comunidad, y eso es lo que ahora en estos momentos veo más difícil. Pero por eso, yo creo que estamos sentados tú y yo aquí delante de nuestros aparatos de intercomunicación, expresando lo que estamos expresando y tantas otras cosas que hemos estado hablando desde hace años, simplemente porque creemos que sí es posible conseguir algo mejor. Y este es el caso. Ahora que dices esto, ¿tú recuerdas que creo que ya podríamos sumar tantos meses que estaríamos hablando de años, Tristán, que dijimos, oiga, llegará un momento que la inteligencia artificial creará un partido político, creará corrientes religiosas, etcétera, etcétera? Pues mira, ya lo tenemos. Y ha creado una inteligencia artificial, ojo, el crustafarianismo. Ella misma ha creado una religión, la primera religión creada por una IA, Tristán. ¿Qué te parece? Bueno, pues mira, es el primer paso.
¿eh? O sea, después de seguir Pokémon por todos los lugares increíbles con un teléfono en la mano, esto no nos acordamos de ese momento, pero era una cosa absolutamente absurda y absolutamente, digamos, de frenopático, ¿no? Después de eso y después de 1000 cosas más, pues claro, obviamente puede haber una religión cibernética, y yo creo que la humanidad en algún momento pasó por algún tipo de experiencia de este tipo, porque todos pensamos en la descripción de las eras históricas y las eras geológicas como antes no había nada, pero sí es muy posible que antes hubiera otras cosas, ¿no? Y hemos hablado mucho de estos temas también, ¿no? Y lo mismo también es un rebote de algo que ya pasó, ¿eh? Pero quiero decir una cosa, sobre el tema de la inteligencia artificial. Lo he advertido muchas veces. Es el momento en el cual cualquiera de nosotros podemos ejercer nuestra capacidad de elección. Y una de las capacidades de elección es decir, yo esto no lo hago. Hago otra cosa. Y ante la fascinación de todo lo que te pueda decir un aparatito, que sí que hay cosas que están muy bien, que tal, que bla, 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 pero señores, este es el camino al fin de la humanidad, ¿eh? O sea, hagamos lo que queramos, y sí, que muy bien. Bueno, al fin y al cabo, todos estos petarditos que van volando por arriba y por abajo, que ahora llamamos misiles, y bueno, no nos damos cuenta que eso es misil igual a bomba, igual a destrucción, igual a fuego, igual a quemarse, ¿entiendes? O a reventarse. Tenemos que hacer una serie de secuencias para entender que esa palabra misil, que todos vamos diciendo, o es que Irán tiene tantos misiles, o es que Rusia ha dicho que va a dar tantos misiles, o es que Corea del Norte, o es que el gobierno español vendió tantas no sé quién a no sé quién. No, señores. Todo eso es igual a dolor, muerte, destrucción. Y por lo tanto, lo siento mucho, es decir, queridos amigos, supongo que si estamos en estos momentos juntos, todos los que nos estáis oyendo o los que nos oiréis en el futuro, es porque todos estáis esperando algo. Estáis esperando algo. Estáis esperando que algunos os digamos o os anunciemos la venida de algo que nos libere. Porque también es cierto que hay, yo muchas veces digo, ya somos una comunidad, porque claro, todo eso de los clics y todas esas cosas, ¿no? Y las campanitas y todo esto, y de los suscriptores, de alguna forma ya es una comunidad indescriptible, lo mismo disoluble fácilmente también, pero ya es una comunidad. Bueno, es comunidad si el sistema, la matriz, considera que lo que tratas no altera el establishment de lo que hay detrás de esta plataforma, porque si no te va silenciando, los likes no aparecen, los suscriptores no se pueden registrar, los comentarios no aparecen. Aquí hay, lo que yo digo, una censura digital que la gente ni se imagina. Sí, pero bueno, esto ya forma parte del juego, ¿eh? Estos son los árbitros y los liniers, del campo de juego. O sea, estamos en este campo de juego. Si queremos, seguimos jugando. Y si no, pues no jugamos y nos quedamos en casa. Pues bueno, mira, yo tengo tantos libros aquí, pues ver que con que ya sabes que voy comprando libros, pues y voy escribiendo, pues bueno, no tengo tiempo. Y por lo tanto, ese tiempo conquistado de no hacer otras cosas sería maravilloso, ¿no? Pero quiero decirte que es muy importante. Quizás todos, y me incluyo yo, estamos esperando que alguien nos diga el cómo, el know-how, cómo podemos hacerlo todo esto. Porque sí que hay politiquitos, sí que hay cosas, hay gente que parece que tiene algo, hay muchos que yo estoy muy convencido de que desde que estamos nosotros dos colaborando, estamos haciendo como una exhortación muy activa, muy positiva, a que se produzca ese tipo de contacto con algo que pueda, de alguna forma, guiarnos hacia el punto en el cual todos, unidos alrededor de un vector, podríamos realizar una fuerza constructiva de otra realidad. Y entonces, creo que lo bueno es que todos los que nos estáis escuchando ahora
estéis esperando que nosotros os digamos quién, cómo es, si hay una persona, si hay un grupo de elegidos que sean capaces de tirar del carro y que superar todos los baches y construir una nueva realidad, ¿eh? Y en este sentido quiero, de alguna forma, intentar dar la esperanza de que sí, en algún momento, puede ser que nosotros titubeemos, puede ser que muchas veces nos perdamos en el discurso, porque la situación no es fácil, no es descriptivamente fácil, ¿eh? O sea, estamos en un momento realmente muy, muy complejo, pero creo que en algún momento seremos capaces de revelar o de encontrar la persona, las personas, el grupo o la línea ideológica que nos lleve a otra realidad. Y en tanto en cuanto no somos capaces de emitir el canto verdadero que pueda, el canto de la sibila, que pueda realmente describir la realidad, pero lo estamos intentando. Ya sé que no lo hacemos de una forma perfecta, pero algún día llegaremos y daremos la clave, daremos el password, y no será seguramente una charla muy larga, será una frase, como aquello que decía antes, ¿no? Mira, el libro aquel de Milan Kundera, el texto no es muy bueno, pero anda, el título del libro era absolutamente demoledor, la insoportable levedad del ser. Pues lo mismo será, a mí me pasó, y a Olga nos pasó un día, esto. Había durante mucho tiempo hubo una serie de grupos que hacían iniciaciones chamánicas y tal, que nos perseguían para que nosotros nos integráramos al grupo, porque fíjate, vosotros como sois, tendríais que estar aquí, y Olga y yo siempre hemos tenido, digamos, una gran pulcritud respecto a la hora de adherirnos a grupos y cosas hechas, ¿no? Y siempre hemos estado, digamos, con un paso hacia atrás, mucha prudencia antes de entrar aquí. Y un día estábamos en un lugar, por cierto, de una importancia, digamos, mágico-religiosa muy importante, que era el San Millán de la Cogolla. Estábamos haciendo unos reportajes que se publicaron en un libro y estábamos muy concentrados en el trabajo, ¿no? Y recibimos una llamada de alguienes, de unos de los que nos estaban persiguiendo desde hacía mucho tiempo. Y por favor, yo en un momento determinado estaba tan concentrado en el trabajo que estaba haciendo que quise rechazar hablar con ellos. Pero insistieron tanto que al final luego me pasó el teléfono y la persona que se puso dijo 3 o 4 palabras seguidas y entonces yo entendí que ese era el momento. Y eso efectivamente ocurrió. Fuimos ahí, tuvimos una experiencia absolutamente brutal. La relación con esta gente duró durante muchísimo tiempo y todo fueron experiencias muy positivas. Pero no tuvimos que hablar 5 ni 10 minutos. Fue una frase, fue una palabra, fue un mantra, un conjunto de palabras que significó una apertura de conciencia, es decir, ahora es el momento. Pero nunca me dijeron, ahora es el momento, sino que fue otra cosa. Y aquí creo que estamos haciendo algo parecido. Estamos intentando crear el mantra, crear la frase, crear la alerta, crear la solicitud. Y de esa solicitud de, por favor, venid con nosotros, porque estamos en el camino de una nueva conciencia universal. Pero eso no será dicho así, será dicho de otra manera y lo estamos intentando. Estamos intentando el canto de la sibila, pero llegará el momento en que el canto será exacto y será la señal de los tiempos. Y por lo tanto, ahí también os pido un poco de paciencia a todos los sabiens oyentes y sabiens videntes que nos seguís, porque también habréis notado que nosotros a veces tenemos como un titubeo, ¿no? Porque realmente la búsqueda de esa, ¿cómo te diría yo? Ese canto sublime, o eso cuando Gandalf y el grupo están delante de las puertas de las minas de Moria y están las puertas allí en luz y no encuentran el mantra y al final Frodo le dice a Gandalf, ¿cómo se dice amigo en élfico? Y entonces
Gandalf le da la palabra en elfo amigo, la pronuncian, y es esa palabra sencilla la que abre las puertas de las minas de Moria. Pues estamos en una situación más o menos parecida. Qué interesante, ¿no? Y esto me fascina, ¿eh? Hablabas de la señal. Mira, ahora que dices esto, tampoco le he dado más importancia. Yo por la noche, cuando acabo de trabajar, acabamos la guardia, el laboratorio, el hospital, llegamos a casa y me gusta dar un paseo para desconectar y oxigenarme un poco porque estás muy encerrado. Y anteayer, Tristán, me llamó mucho la atención algo que surcó el cielo, que jamás había visto. Y mira que he visto cosas, anomalías, digámoslo así, unas más definidas y las otras menos. Pero me llamó tanto la atención, digo, ¿qué es esto tan extremadamente alargado? Rápidamente cogí la aplicación, digo, a ver si serán los satélites de Starlink. En ese momento no pasaban por allá y tampoco por la forma lo eran. Iba dirección, a ver cómo te lo diría, si ahora estoy orientado así, iba dirección de oeste hacia el este, ¿no? Y digo, mira qué curiosidad. Y, oye, pues estuve unos cuantos segundos viéndolo, pero con una perfección que dices, wow. Intenté hacer una fotografía con el móvil, pero si no tienes una cámara buena, esto ya sabemos los que hemos visto cosas, que es querer y no poder. Pero me llamó mucho la atención, digo, esto no lo había visto jamás de los jamases. Bueno, también hemos de apuntar, o sea, saliendo un poco de este discurso que hemos estado, digamos, de alguna forma intentando explicar la búsqueda de la palabra sagrada, de la chispa, ¿no? Del abracadabra, de la palabra que abre, metes los planos de la materia, algo que sea capaz de trasladarnos a otra dimensión de nuestra rutina y que nos traslade directamente a una situación totalmente renovada, ¿no? Pues que estamos en un momento en el cual están pasando cosas que seguramente no somos conscientes, pero tengamos en cuenta de que ayer por la noche, tarde-noche, estuvo a punto de pasar algo que hubiera sido una vuelta de página violenta. Porque claro, cuando Donald Trump dijo que sería un acontecimiento nunca experimentado por la humanidad, se había hablado mucho de que realmente había muchas posibilidades de que todo este, tirón, contra esa potencia militar subterránea acumulada durante años y años, esto es una potencia súper agresiva, es decir, que Estados Unidos ha hecho un trabajo, como de limpieza de una metástasis ahí. Entonces, no lo quiero justificar, solo veo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero que se había especulado mucho de que el portazo podía haber sido una bomba de pulso electromagnético. Bueno, recordemos lo que dijo, y hace pocas horas de esto. Donald Trump dijo que llevaría a Irán y a los iraníes a la edad de piedra. Claro, esto quizás uno puede pensar, oye, es que es una bomba nuclear o termonuclear o etcétera, etcétera. No, es que es lo que has dicho tú, una bomba que hasta ahora no se ha utilizado de tal calado y magnitud. Bueno, se utilizó a pequeña escala, hay que decirlo en Venezuela, pero que podía dejar sin electricidad por meses un país. De todo, sin comunicaciones, sin nada, de nada. Y todos los instrumentos electrónicos o vinculados con la electrónica, incluido la mayoría de los elementos militares que están todos guiados electrónicamente, los coches, etcétera, todo esto frito. Y con lo cual, pues mira, ahí os quedáis, ¿no? Empezar a hacer criar a los burros para ir arriba y abajo. Pero estuvimos a las puertas y, por esa misma razón, China ordenó a Irán que se pusiera, nunca mejor dicho, al orden y que pararan. Porque si no, aquí no para. Y es muy probable que no pare, ¿eh? O sea que este acuerdo, ya veremos, mañana creo que es la reunión en Islamabad, ya veremos qué sale de ahí. Pero yo veo todavía
mucho humo de combustión de fuegos que no se van a apagar, ¿no? Y quiero decir que, claro, lo mismo tú ya viste algún tipo de, yo qué sé, manifestación extraordinaria que se dirigía al escenario bélico, ¿no? Y que era el momento en el cual se tenía que preparar todo esto. Yo 2 o 3 días antes empecé a ver movidas extrañas y pensé que iba a ocurrir algo gordo, eso es la verdad. Mira, lo utilizo como soporte no convencional, las cartas del tarot, igual que tú, y tú las runas, y me salió una lectura realmente muy, muy clara, muy concreta, cuando la carta del sol estaba dando una información de que habría un fogonazo, y que va a haber, ¿eh? O sea, raramente se equivoca, si no te mueves por una línea temporal y modificas el presente para que no se manifieste el pasado, que es este presente, y estaba clarísimo, ¿eh? Fogonazo a nivel como si fuera del sol. Lo que toques siempre te sale lo mismo estos días, ¿no? Y entonces, es decir, no vamos a entrar en el tema de qué es lo que pasará, que no sé qué, y no sé cuántos. Estamos constantemente viviendo sobre un momento de un peligro absolutamente descomunal, pero bueno, aunque lo hemos dicho tantas veces, es como cansino repetirlo, ¿no? Bueno, pero lo que decimos, Tristán, por suerte o por desgracia, acaba sucediendo. Es que todo lo que hemos dicho así de vaticinio, profecía, y llevamos años, claro, es lo que decía antes, ¿no? Oiga, es que la gente olvida rápido lo que se ha dicho, lo que has comido. Si ahora preguntáramos, oye, dime qué cenaste hace 2 días, si no se acuerdan, ¿cómo van a recordar cuando das información de otro tipo, como la que hacemos aquí? Pues un poco de vaticinios, profecías, precogniciones, etcétera. Pues esto es normal. Bueno, pues bueno, es igual. De todas maneras, a ver, hay algo que yo siempre he pensado, que es que parece que no, pero toda emisión de sonido yo creo que se dispersa en el cosmos y queda, digamos, como un eco en el plasma vamos a suponer, planetario. Por ejemplo, claro, una de las cosas que yo me sorprende más es que los poetas, y con que tengo la suerte de vivir con una poeta muy destacada, ¿me entiendes? Oye, es que cuando hablan, ellos sí que están quizás un poco más cerca de eso que estoy diciendo yo ahora, ¿no? De la frase conectiva, de la palabra que abre, ¿me entiendes? Algo que tiene un poder que no se le reconoce a simple oída, por decirlo de alguna forma, o a simple vista si lo estás leyendo, pero que es algo que de pronto abre, ¿no? Y entonces, pues quiero decir, todo ese murmullo, creo que queda dispersado en el espacio-tiempo, estas ondas sonoras. Y todo eso puede que se tenga una posibilidad de retroalimentarse a sí mismos y crear, digamos, imagínate unos murmullos de, vamos a suponer, Montserrat Caballé, por decir alguna cosa, por decir a alguien que es muy reconocido o fue muy reconocido en el mundo de la música, unos murmullos de Kissinger, unos murmullos de Peter Jackson, unos murmullos de Joan Baez, por ejemplo, y que todas esas voces, con todos esos matices, generaran otra voz con otro mensaje. ¿Sabes? Y que ese mensaje no fuera un mensaje creado por la mente humana, sino que fuera creado por, digamos, el basurero de plasma cósmico que escogiera de todos esos murmullos que viajan por el universo una palabra de aquí, un sonido de allí, una musicalidad de otra parte. Ya. Y todo eso, tú que estás en el mundo de la radio, creo que lo entiendes mejor que incluso que yo mismo, ¿no? Mira, lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque cuando llevas casi 40 años en la comunicación, cuando sabes mucho de neurociencia y cuando sabes mucho de lo que a la ciencia no le interesa que se sepa,
aquello que dice, oye, parece que la sociedad no despierta, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues mira, esto tiene su explicación. Y a ver si me sé explicar, Tristán, amigos y amigas. Este como despiste, esta, no sé, estoy pero no estoy ausente en atención. La sociedad está viviendo lo que yo llamo una fragmentación de la atención, ¿vale? Y, ojo, aquí apartamos lo que son limpiezas energéticas por ataques de miasmas o larvas del bajo astral, sino nos vamos a la neurociencia. Claro, ¿qué pasa aquí? Un ciudadano atento, informado, es peligroso para el sistema porque cuestiona. Claro, si un ciudadano cuya atención está dividida en 100 fragmentos por hora, es un ciudadano que no puede unir los puntos para ver el dibujo completo de la realidad que le está tocando vivir y que le envuelve. Y claro, si somos como una especie de pasajeros en un tren de alta velocidad, pero que no se hacen inspecciones correctas de los carriles y que miran tan solo fijamente a la pantalla de su teléfono móvil, no se da cuenta de que el tren ha cambiado de vía y se dirige hacia un destino que nadie eligió. Lo digo un poco de forma metafórica. Estamos hablando de que la sociedad está en un estado de trance permanente porque ya el día para ellos no comienza con la luz del sol, un salir a respirar, aunque sea al balcón, que no estés al campo, al balcón, sino con un shock lumínico de una pantalla que la tienes a 10 centímetros o 20 de la cara, de los ojos, y antes de que el cerebro procese ¿quién es? ¿Dónde estoy? ¿Cómo he pasado la noche? ¿Qué voy a hacer? Te está ya infiltrando en tu mente para que proceses 3 tragedias internacionales, 2 chismes de celebridades y una oferta, me lo invento, de zapatos que no necesitas y un 2x1 que tampoco necesitas. ¿Qué pasa? La dopamina se dispara antes que la conciencia y esto llevado al más alto nivel, pues pasa lo que pasa, Tristán. Bien. Bueno, de todas maneras, sí, entiendo perfectamente, claro, a ver, todo esto es una brutalidad, ¿eh? A ver, yo, por la necesidad pues de estar más o menos al día en el tema de comunicación, pues bueno, como tú y como muchos otros, pues bueno, dependemos de estos malditos aparatos en los que pasa todo eso que tú dices. Y hay una aplicación que son 3 puntitos que tocas allí y hay una opción que es esto no me interesa. Te lo juro que es que hago unas limpiezas tremendas de todo lo que no me interesa porque es que no tengo tiempo de perder por tanta chorrada. No tengo tiempo de perder el tiempo mirando lo que el sistema quiere que vea, ¿eh? Y ya no son los jóvenes, que los adultos están enganchados, que ves con el dedo. Había un estudio que decía que el pulgar, quizás con la evolución humana, podría llegar a desaparecer, pero con las pantallas actuales, te aseguro que no es que vaya a perder, sino que yo creo que se va hasta elongar. Tristán, nos quedan 2 minutitos. Menudo temazo estamos tratando hoy, la teoría y la doctrina del shock. Sí, ahora, pero me gustaría de todas maneras terminar, ¿me entiendes? Quizás 2 minutitos, profesor. Sí, repelar un poco el tema de la reconstrucción de los mensajes cósmicos que se vuelven, a precipitar sobre la Tierra y sobre la psicoesfera, es la que vamos conectando nosotros cuando no estamos pendientes del teléfono móvil, ¿eh? Cuando eso que os decía yo antes, el murmullo, interestelar, va reconstruyéndose, buscando una coherencia de mensaje diferente, buscando una coherencia que no es una coherencia puramente humanística, sino que es una coherencia más cercana, a la supraconsciencia, y cojo una palabra de aquí, cojo otra palabra de allí, cojo una voz de aquí, cojo otra voz de allí, y todo eso se crea un nuevo mensaje, un mensaje que diríamos un mensaje angélico, y que, no sé si lo he explicado eso, que he dicho, mira, una palabra de aquí, una palabra de allá, una palabra de Hitler, por ejemplo, en un momento de estar súper cabreado, yo qué sé, o una palabra, pues yo qué sé, de Einstein, ¿eh? Y entonces con todo esto se crea una nueva bomba de consciencia a base de de un patchwork, de un mosaico,
de miles de palabras y miles pero no hace falta, yo he hablado de personajes reconocidos, pueden haber palabras de personajes que no hayan tenido ningún tipo de, comunicación pública, pero que han sido gente consciente, que hayan liberado al espacio-tiempo un fragmento que pueda ser realmente, sustancialmente muy revelador. Y eso es lo que de pronto va cayendo, y es como si viniera el pasado, pero en una forma totalmente reconstruida. Y eso es, yo creo que es, si llegamos a conectar con esa conciencia cósmica que llueve sobre nosotros en forma de mensajes reconstruidos, y pudiéramos canalizar eso de una forma consciente, es donde quizás podríamos empezar a encontrar el mensaje reconstruido. Hay un libro muy... Tristán, nos tenemos que ir a leer el libro, pero para el próximo programa. ¿Qué te parece? Bueno, hablaremos de un personaje que se llamaba Luis Catió, que escribió un libro impresionante, se llama El mensaje reencontrado. ¡Qué maravilla! Pues para el próximo programa, no es que finalicemos aquí esta entrevista, sino que hay una pausa para el próximo programa y analizar este libro y las derivadas que, como siempre, vamos encontrando en estos análisis maravillosos. Profesor Tristán Castell de Pinós, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a nuestros sabiens oyentes. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, no os equivoquéis, el mayor truco del poder no es controlarnos mediante la fuerza. No, sino lograr que estemos tan distraídos mirando nuestras pantallitas del teléfono móvil que cuando quieras levantar la vista verás el mundo distorsionado por una visión misteriosamente como borrosa y el mundo sea una propiedad privada de una Matrix. Y que tu libertad, cuando quieras ser consciente de que esa libertad que era tuya ya no tienes, te darás cuenta de que ya eres y formas parte de un algoritmo que has olvidado desactivar. Como siempre te lo he dicho hoy aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, hey, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah, back for me, please, Mr. Postman. Oh yeah, there must be some words and days from my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been standing here waiting, Mr. Postman, so No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. so many days you pass me by till the tears